y que por culpa nuestra o por culpa de la historia, pues o no se han conseguido o han acabado mal. Y a partir de ahí, lo que es la historia de una persona muy mayor que cumple años se convierte en una reflexión sobre el mundo contemporáneo. Yo, y antes de dar paso a una conversación y de darle la palabra a Fede, quiero decir también que este libro, y me parece un acierto, está planteado en época de la pandemia. Porque la pandemia significó muchas cosas. Por ejemplo, significó un debate que me parece decisivo en el mundo de hoy sobre la idea de la libertad. Hubo quien se planteó la necesidad de guardar unas medidas de seguridad para evitar la extensión de la enfermedad, y hubo que creyó que cualquier medida era un ataque a la libertad, porque ellos entendían la libertad como la posibilidad de tomarse una cerveza por la noche libremente sin que nadie se lo impidiera. Y yo eso lo relacioné siempre con algo que está latiendo en este libro, que es la libertad entendida no como un marco de respeto a la conciencia individual, sino como la ley del más fuerte. Como un chaval de 20 años, si se contagia, tiene muchas posibilidades de sobrevivir, pues que le den por saco al abuelo o a la abuela que con 80 años pues un contagio le puede suponer la muerte. En este caso, la ley del más fuerte no era la ley del que tenía más dinero, sino la ley del que tenía la juventud de su parte. Y todo eso se concretó cuando, por culpa del deterioro de la sanidad pública de Madrid, no había posibilidad de atender a los enfermos, y entonces la presidenta de la Comunidad de Madrid dio una orden diciendo que se encerraran a los viejos en las residencias porque no podían ocupar la atención en los hospitales que estaban trabajando. De manera que una primera reflexión sobre lo que significa la vejez pues tiene que ver con un contexto que sitúa el libro, pero que también vivimos nosotros, y donde el tema de la edad y de la vejez fue muy, muy importante. Otro asunto que me parece importante es el tema del diálogo generacional, porque la ley del más fuerte en este caso representaba una ruptura del diálogo generacional. Vivimos con mucha prisa, se sacraliza el instante, eso significa la cancelación de la memoria y la cancelación del compromiso con el futuro que supone el ejercicio de la memoria, y vivir con el instante pues hace que haya cada vez más viejos cascarrabias que consideren que los jóvenes son tontos y que no comprenden el mundo de los jóvenes, y mucho joven narcisista, hedonista, que considera que no tienen nada que aprender de sus mayores. Eso, que es un problema ideológico y cultural muy importante, porque cancela la memoria, cancela el futuro y cancela el compromiso de la experiencia humana sentida como comunidad, pues se puede representar, por ejemplo, en hijos que se desentienden de los padres porque son mayores, y que incluso lo que están necesitando es intentar encerrar a un padre en una residencia, aunque después la presidenta de la comunidad no lo deje salir para ir al hospital, porque si lo encierran en una residencia, pues pueden vender el piso de la familia y repartirse el dinero en vida. Bueno, es otra situación que tiene que ver con el cumplir años, y que lo vemos día a día en nuestra historia, pero que tiene que ver con una cosa cultural profunda del mundo en el que estamos viviendo, que es la quiebra del tiempo humano, porque el neoliberalismo lo mercantiliza todo, y al mercantilizarlo todo convierte al tiempo en una mercancía de usar y tirar. Y en ese sentido, la experiencia de la literatura, y yo me dedico a enseñar literatura y a escribir literatura, lo que defiende es una idea del tiempo no mercantilizado. Yo me dedico a escribir porque recibo la herencia de mis mayores, por ejemplo, Federico García Lorca, William Shakespeare, Joan Margarit, y hago mi labor con la esperanza de que mañana los jóvenes reciban mi herencia no para repetirla, sino para desarrollarla como yo he desarrollado, por ejemplo, la herencia de Shakespeare o de Lorca. Ese concepto del tiempo
como experiencia humana que permite un diálogo y que establece una relación con la memoria y las imaginaciones del futuro, con nuestro compromiso con el futuro, se rompe en la mercantilización de usar y tirar de un tiempo que impide el diálogo generacional y que llega a situaciones como la de un padre que se siente abandonado por unos hijos que lo que quieren es vender el piso y quitárselo de en medio. Y hay otra cosa que quiero plantear también y que tiene mucho que ver con el tiempo en el que estamos viviendo, que es a la hora de vivir la injusticia, cómo reaccionamos. Andrea Ricci acaba de publicar un libro que es El tiempo de la revancha, me parece, y habla del concepto de revancha. Y en todos los análisis que se hacen desde el punto de vista cultural, ideológico, en lo que supone la llegada de Donald Trump o el deterioro de las democracias europeas o el ascenso de la extrema derecha, pues estamos viendo que hay mucha gente con razones para estar enfadada, que hay cosas que no se han hecho bien y que por tanto hay gente que quiere exigir cuentas. Esas cuentas pueden reclamar una denuncia social recibiendo una herencia para imaginar un futuro mejor, o pueden crear una dinámica de lucha y de odio que desemboque en una situación donde los remedios sean mucho peores que la enfermedad. Por ejemplo, que haya una clase obrera ofendida que sea capaz de apostar por el autoritarismo y por la extrema derecha, vengándose de algo que más que mejorar la situación, lo que provoca es un empeoramiento de su situación cuando se alía con el propio enemigo. El diálogo con los clásicos viene de lejos. Marco Aurelio decía, la verdadera venganza de los enemigos es no acabar convirtiéndose uno en la misma condición del enemigo. Saber cuál es tu condición, la que tú defiendes, y cuál es la condición del enemigo. Y bueno, Confucio decía, si quieres vengarte, antes de salir a navegar, cava 2 tumbas, porque por una parte tendrás que enterrar a quien has matado y por otra seguramente te enterrarán a ti, cuando el remedio es lo mismo de malo o peor que la enfermedad. Digo todo esto porque es una situación en la que estamos viviendo y que puede plantearse desde el punto de vista teórico por qué la clase ofendida, menos pudiente y degradada de Estados Unidos vota a un señor como Donald Trump, por qué en Francia, frente a una ideología progre que se olvida de la lucha de clases y que se dedica a ideas muy dignas, pero que ha separado de la lucha de clases, pues porque la extrema derecha y Le Pen tienen mucho apoyo en los barrios obreros de Francia. O porque de pronto un señor viejo, mayor, enfadado, ve a un jovencito insolente, imbécil, y de pronto decide tomarse la justicia por su mano y solucionar la cosa, pues ofreciéndole una ayuda que va a ser el remedio mucho peor que el dolor de cabeza que tiene el jovencito. ¿Hasta qué punto las situaciones podemos vivirlas siendo leales a nuestra propia conciencia, o las situaciones nos empujan a convertirnos en la misma condición pervertida del enemigo? Bueno, son planteamientos que están en los debates culturales de hoy y que yo he relacionado con la historia de un señor mayor que va cumpliendo años y que tiene que relacionarse con sus hijos, o que tiene que tomar decisiones frente a una agresión, o que asiste a una escena de violencia de género y de machismo, o que establece relaciones personales que le hacen comprender la situación, pues, de los MENA, de los refugiados,
de la gente que sin derecho ninguno está obligada a sobrevivir en una situación injusta como la que mucha gente padece hoy. Y siempre me pregunto, porque la literatura invita a la conciencia, si esa necesidad de denunciar y de enfrentarnos a la injusticia puede convertirse en una imaginación positiva del futuro o acaba degradándose. Y la verdad es que, como vamos cumpliendo muchos años, Fede llegó a Granada en 1974, he leído. Poco después, cuando yo, estudiante joven de la universidad, entré en el Partido Comunista para intentar participar en la lucha por la democracia, y en los últimos años él estaba en el movimiento comunista, junto con los de la Liga, de los que nos llamabais revisionistas, a los que militábamos en el partido. Pero desde entonces he tenido una complicidad con él, y para mí es una verdadera alegría, aparte de la admiración que le tengo como persona, haber comprobado que de la noche a la mañana y empezando tarde, y aquí el tiempo es otra reflexión, ha escrito textos maravillosos y tiene una capacidad narrativa con mucha firmeza literaria y con mucha creatividad. Es un libro redondo, esta semana redonda, y es un libro que me invita a recordar pues todas las cosas por las que hemos luchado, todas las cosas que eran un sueño y que han fracasado, y de qué manera podemos reflexionar sobre el mundo para no caer ni en el cinismo de todo da igual, pero para no caer tampoco en la ceguera de un pesimismo o de un optimismo que no nos haga comprender la realidad en la que vivimos. Ni el activismo ingenuo ni el cinismo que nos descompromete del mundo tienen cabida cuando uno lee un libro como Una semana redonda. Eso es lo que quería yo decir del libro que nos ha regalado José Federico Barcelona. Bueno, buenas tardes. Yo estoy encantado de estar aquí. Al entrar le daba las gracias a Lola y a Lola Lumbe, y se la estaba dando la librería Alberti realmente, ¿no? Porque es un espacio que para quien, no sé si quien la frecuentáis todos los días y estáis aquí todos los días, se convierte en una rutina pasar por estos recovecos, verlo todo lleno de libros, agolpados, subidos uno encima de otro de una y otra manera, ¿no? Pero para mí me causa una emoción grandísima el estar aquí por primera vez, y bueno, os doy las gracias por acogerme. Por supuesto a Luis, porque como él dice, son muchos los años que nos han unido. De otra manera, ahora en la literatura, en una experiencia literaria que más que tardía, yo la llamo tardecía, porque no sé si quiero decir, un escritor tardío a lo mejor nos imaginamos que empieza a los 40 años o algo así, ¿no? O 30 y tanto y cosas así, pero lo mío ya es de un atardecer que no tiene ningún tipo de duda, quiero decir. Esto ha sido tarde, pero bueno, ha sido con grandes satisfacciones, la verdad. Yo estoy muy contento por lo que he hecho, y por las satisfacciones que voy encontrando en el camino de lo hecho. Unas satisfacciones que de alguna manera, a pesar de haber tenido algún tipo de relevancia en algún caso, con premio o esto o lo otro, pero también te invitan a dudar del éxito, ¿no? Quiero decir que a esta altura uno no va a hacer carrera literaria, entonces uno piensa que lo que está es precisamente en algo de lo que ha terminado hablando Luis, que era el establecer un diálogo con la realidad, con el mundo que tenemos a través de la literatura, y poder llegar a otras personas con las que pueda hablar precisamente de esas cosas que nos ofrecen, que siempre se aparecen como un arma de doble filo, ¿no? O sea,
ese anciano que en un último momento, sin saber muy bien por qué, toma una decisión que bueno, lo lleva a dar un paso de una manera determinada, y cuáles son las consecuencias éticas, morales y políticas que tiene el tomar esas decisiones. La literatura no hace dialogar de esas cosas, y lo importante no es desde luego el que aparezca de una manera muy correcta en las páginas escritas, sino que aparezca como en forma de preguntas, de reflexiones, y de preguntas y reflexiones que tienen su nido en el mundo en el que vivimos y que pueden hacernos dialogar, pensar críticamente sobre el mundo en el que vivimos. Y muchas gracias sobre todo a todas las que estáis, a todos los que estáis aquí, que habéis venido esta tarde. Bueno, yo estoy también bastante sorprendido. Sé que hay alguna gente de Granada, sé que hay gente de Marbella, ¿no? Sé que hay gente, pero bueno, a toda la gente de Madrid que me está acompañando, amigos y amigas, algunos de tantos años que bueno, que nos siguen manteniendo juntos por muchos motivos. Y otras personas a quien no os conozco, espero esta noche tengamos una oportunidad en algún momento de darnos un abrazo, de conocernos, ¿no? Y a otras que nos conocemos a través de la distancia, de las redes sociales, y que bueno, nos hemos ganado en simpatía el uno por la otra por el uno, precisamente a través de esas redes. Gracias por estar aquí esta tarde. Pues podemos abrir un coloquio de preguntas también. Si queréis preguntarle, pues pasamos, como tenemos aquí un micrófono, claro, pasamos otro micrófono para el público. Yo quería preguntarte por algo que estabas tú planteando, algunas satisfacciones. Bueno, el libro fue premio de relatos en la Universidad de Antioquia y la verdad es que ese tipo de reconocimientos y de premios pues no lo solucionan todo. El texto que escribe Leonardo es estupendo y es un texto de apoyo que entiende muy bien el libro, pero te has dado cuenta que al final acaba hablando del mismo. Sí, claro. Porque él dice, bueno, este libro se publicó en Colombia y tal, y ahora me alegro que se publique en España porque está muy bien que un escritor pueda ver en su tierra publicados los libros. Y es que el Leonardo se está quejando de que él ha sido premio Princesa de Asturias, aquí está editado con mucha, aquí tenéis todos los libros que le publica Tusquets, pero en Cuba es difícil encontrar un libro de Leonardo y además el sistema de editorial de allí, de la UNEAC y eso, ha aparcado todos los libros de Leonardo. Entonces al final acaba diciendo que bien que tú puedas ver en tu país tus libros, porque yo en mi país no veo los míos. O sea, que todo flota en el aire y las palabras tienen un primer y un segundo sentido, pero sin duda ninguna, habiendo empezado tarde y eso, el reconocimiento que has tenido en los premios y este en concreto, yo creo que es un motivo de satisfacción, ¿no? Claro, ya lo decía, un motivo de satisfacción enorme y bueno, es una especie de empujón para seguir escribiendo y para seguir, no sé, en este camino que tarde, pero que empezó a andar. El libro este además, el libro este llega a España este año pasado, se publica en España después de un proceso largo porque fue premiado con el Premio Internacional de Cuento de la Universidad de Antioquia en 2021, apareció en Colombia en 2022 y es editado en España por Sonámbulo este año. Hay otro libro, el Trasterrado y Durmientes, al que yo le tengo mucho cariño. Y le tengo mucho cariño también por una anécdota que quiero contar. Ese otro libro empieza con un relato, es también un libro de relatos. Empieza con un relato más largo que los que suelo escribir normalmente, que se llama Trasterrados, precisamente, en el que hay una protagonista que viaja a Argentina, a Buenos Aires, a recabar información sobre los exiliados y en particular sobre un exiliado concreto, sobre los exiliados que llegaron a Argentina. Esa mujer era Almudena. Yo le dediqué ese relato a Almudena antes, recuerdo que fue
bueno, un verano te envié y tú me dijiste, sí, se lo he pasado a Almudena, tal cual, ¿no? Y bueno, quería resaltarlo por eso, simplemente porque no quería dejar de estar junto a Luis y no comentar este detalle que a mí me sigue emocionando y demás. Este otro libro pues, también tuvo un cierto reconocimiento allí en Andalucía, fue finalista en los premios de la crítica de Andalucía, y son mis dos libros, quiero decir, hay otro libro que es infantil y que también tuvo fuera de España, en Islandia, otro reconocimiento, y luego volvió a España. Mis libros empiezan fuera y luego vuelven aquí. Es una especie de lanzamiento con un boomerang. Pero por eso te decía que yo creo que habiendo empezado tarde tener estos reconocimientos, te reafirman que ha hecho bien en empezar, y se nota en la seguridad con la que apuestas en literatura, ¿no? Y en la narración. Está muy bien desde el propio estilo a la propia estructura redonda del libro. Y bueno, otra pregunta que te hago, porque tiene que ver con la situación en la que vivimos. El micro, Luis. Que tiene que ver en la situación en la que vivimos en general. Existe muchos motivos para enfadarse. Entonces, a partir de ahí, pasar a la acción supone muchas veces aprender a decirte que no a ti mismo o a tus compañeros, porque normalmente se entra en una dinámica de ellos contra nosotros y parece que todo lo de nosotros es bueno y lo de ellos es malo, y eso hace que te portes mal con ellos y que te tragues lo que no te gusta de nosotros, ¿no? Entonces, en esa necesidad de unir la afirmación, pero al mismo tiempo el no abandonar a la propia conciencia, ¿cómo valoras tú la actitud del personaje del libro que en un momento determinado decide cortar por los aros? Bueno, él... es que bueno, a ver, no sé si hablamos de la ficción o hablamos de las dos cosas. Bueno, el anciano es muy anciano y él piensa que quizá tomar una decisión muy drástica al final de su vida pues puede tener unas consecuencias buenas para los demás y no tiene unas repercusiones importantes para él, no van a llegar personalmente. Entonces esa es la motivación principal, aparte de una emoción, de un impulso incontenible que en un momento determinado, porque por la forma en la que es tratado también, este anciano, pues toma una decisión drástica. Hacer un paralelismo, eso de cómo organizar nuestra conciencia, nuestra mente, nuestro trabajo, nuestra actividad para enfrentarnos o para afrontar la situación o las situaciones que vivimos y cada día pues un poco más torcida actualmente, es un error bajo mi punto de vista. Quiero decir que no nos llevaría a nada, y desde luego desde aquellos elementos que tú citabas al principio del nosotros contra ellos, es decir, la vieja tradición en la que muchas veces nos hemos visto envueltos críticamente, de defendernos y de atacar al compañero realmente que teníamos al lado, pero no tan próximo como para que esa pequeña distancia de medio metro no resultase una proximidad transitable, sino que era algo que nos empujaba casi, era un imán con los polos de rechazo. Este tipo de cosas, ¿no? Es penoso que siga así, evidentemente. Pero luego, respecto al otro que comentabas, no, hay que pensar muy bien lo que hacemos, porque en ello nos va algo mucho más importante y eso es lo bueno de la literatura, que en vez de simplificar te hace mirar la realidad en su condición conflictiva que tiene, ¿no? Porque en un momento tienes la posibilidad de comprender que le das la pastilla al otro, o de comprender
que eres tú quien te tomas las pastillas para poner punto final a la situación, ¿no? Y en el argumento hay esa tensión. Yo no quiero contar el argumento porque en las presentaciones es muy difícil. Estoy hablando simbólicamente. Estoy utilizando metáforas como el de la pastilla. Y espero que no se entienda. Espero que no se entienda. En una tarde uno se ve en ese conflicto, ¿no? Sí. En una tarde se ve en ese conflicto. Digamos que en la posibilidad de despedirse o en la posibilidad de despedir. De despedirme. Bueno, venga, ¿alguien quiere preguntarle algo? Bueno, voy a cambiar totalmente de tema. Me llamo Caridad y soy de Cartagena. De Cartagena. Yo soy de la Unión. Ya lo sé. Estamos a 9 kilómetros. Pero estamos, bueno. Yo realmente he venido por un tema que Neruda dijo, leí de Neruda que el tiempo a veces nos alcanza. Soy de tu misma edad. Entonces, en la cercanía de esa decena que nos viene, me planteo la vejez que realmente el tiempo me ha alcanzado. Entonces, por lo que me ha dado curiosidad, y es ¿cuáles son los retos ahora? Porque teniendo esa vitalidad que tenemos, que tú mismo acabas de decir, que acabas de empezar en la literatura y estás con una cosa nueva, yo también tengo planes y cosas entre manos interesantes. Sí, no, es una cosa que te la vida, vamos. Entonces quería preguntarte eso, ¿cuál es, cómo diría, tu sentido de la vida ahora que estás tan cercano a eso que empieza a decaer? No sé de qué va el libro, por eso estaba, que tiene totalmente distinto con la situación que vemos actualmente, pero bueno, esa era mi pregunta. Sí, es muy interesante. Pues el libro va de un personaje, el personaje del libro, el abuelo, es una persona un poco mayor, ya está a punto de girar hacia los 90 y es ya un poquito mayor. En las edades que tenemos nosotros, tú por lo que me dices, igual que la mía y demás, la gente que vivimos en una normalidad normalmente y que no tenemos enfermedades importantes ni nada parecido, pues estamos muy bien, tenemos muchas posibilidades y tenemos todavía grandes energías para seguir viviendo con ímpetu y demás. En este caso yo he tratado de reflejar la vida de una franja de ancianos que están mal, realmente ya, que están muy mal, ¿no? Y que sobrellevan su vida pues de diversas maneras. En este caso yo he tratado de dibujar el modelo de un anciano a través del filtro de la dignidad. Un anciano que quiere seguir viviendo, gobernando su vida, que quiere tomar sus decisiones hasta el final. Es un modelo que está reflejado, no es el modelo que veamos ahora por ningún tipo de nuevas mentalidades ni nada de esto. Cicerón ya hablaba de ese anciano y Cicerón defendía, en De Senectute defendía precisamente a ese modelo de anciano. Entonces, para mí esto es lo importante, porque realmente antes o después vamos a ser mucho más frágiles de lo que somos ahora. Antes o después vamos a ser mucho más vulnerables. Y antes o después vamos a ser mirados, y eso es también muy importante, no solamente cómo nos sintamos, sino cómo nos miren y cómo nos mire la sociedad. Vamos a ser mirados de una o de otra manera. Conseguir desde la propia dignidad, conseguir desde el gobierno de tu vida, conseguir desde la toma de decisiones hasta que seas capaz de tomarla, que se te respete hasta ese después, es precisamente lo que he tratado de reflejar en la vida de este anciano. Y luego ya se han aparecido otra serie de cosas a las que ha aludido Luis, como la vida de la política, el mundo y demás. Yo no te voy a preguntar nada del libro porque no me lo he leído. He estado malita mucho tiempo y lo acabo de comprar. Pero sí que es verdad que esta anécdota que voy a contar, que te va a encantar, quería decírtela, porque tú publicaste el cuento de la hormiguita, no me acuerdo exactamente del título, pero estábamos en la Feria del Libro de Sevilla, de Granada, con la editorial Ole Libros. Yo había publicado
un poemario y tú habías publicado con Olé hacía poco el cuento de la hormiguita. Entonces a mí me tocaba el día, la tarde aquella que presentaste el cuento, a mí me tocó estar detrás del mostrador de la caseta para intentar vender mi libro de poesía. Y te puedo... estaba con otra persona, como es Perfecto Herrera, que nos hartamos de reír los dos, porque es que no vendíamos nuestros libros, es que estuvimos toda la tarde vendiendo el tuyo. Y bueno, yo encantada, ¿eh? Y yo sé, digo, mira, por lo que yo viví, que este libro tiene que ser buenísimo. Pero no te preocupes, que es que además la poesía vende mucho menos que la vida. Sí, lo sé también. Pero bueno, a mí me tira mucho la poesía. Porque yo cuando me jubilé, porque yo seré casi también de tu misma edad, o sea, yo estoy metida en los 70. Y yo pensé que iba a escribir libros infantiles y solamente he escrito un cuento, que por cierto no ha tenido tanta venta como en un principio se preveía, pero al final es que resultó que después ya de jubilada, cuando yo cogí todos los poemas que tenía desde los 12 años, empecé a organizarlos y a pulirlos y tal y cual, y fue en el año 2016 cuando publiqué mi primer poemario. Sí, esa anécdota a la que te refieres es absolutamente... Yo le tengo mucho cariño porque me la has contado en alguna ocasión más. Y eso sí, el pues libro yo no me es acordaba ya, el oso blanco y la hormiguita se llama, perfecto, se llama ese libro. Diciendo, sí, vamos a escribir un poemario los dos porque se está vendiendo este cuento y otro como una especie de novela juvenil que se llamaba El puto amor, y yo decía, pues mira, perfecto, vamos a escribir los dos un mano a mano un poemario y le vamos a llamar La puta hormiguita. Poema, no, le vamos a llamar poema. Le vamos a llamar poemas del puto amor. Eso resultó porque lo vendemos. Eso resultó porque yo he trabajado toda mi vida profesional en educación infantil. Entonces, la llegada del cuento a Granada pues fue un acontecimiento y arrastró a un montón de años de historia. Quiero decir que allí había niños y niñas que habían estado conmigo, y sí, padres y familia, y ese tipo de cosas. Bueno, ¿qué? A ver, por aquí había alguien más. Yo, mientras se animan, yo te pregunto, porque al hilo de la conversación que estamos teniendo, una de las cosas que a mí me gusta del libro es que como las reflexiones del anciano que quiere mantener su dignidad y que elige entre lo que le proponen unos hijos, le propone otra, la gente del barrio, la cercanía con unos, con otros, un vecino, otro, esa necesidad de ser dueño de tu propia dignidad se relaciona también con todos los problemas sociales y políticos que tiene el mundo. Y a mí eso me gusta destacarlo siempre, porque la política no es un asunto de sinvergüenza y de liantes, es una consecuencia de un compromiso de la dignidad de las personas que quieren una sociedad más justa, ¿no? Y la sociedad más justa tiene una consecuencia muy directa sobre las posibilidades de cada uno de los individuos, ¿no? Y a mí la alianza entre toda la situación del contexto y la historia de este señor que va a cumplir 90 años me ha parecido muy interesante por eso, porque une lo personal con lo colectivo. Sí, además ahí sí, yo estoy muy de acuerdo. De alguna manera, esta reflexión sobre la dignidad es un trasunto de una reflexión mayor sobre la dignidad en el mundo en el que vivimos, y la necesidad de armarnos de ella para afrontar nuestra vida y la vida social y política en el mundo en el que vivimos. Sí, estoy muy de acuerdo, quiero decir, me parece. Y creo que... Sí. Bueno, no hay dos sin tres, así que me voy a la fila. Obligado. Bueno, mi intervención es en relación a lo que has hablado tú todo.
Y entonces, ¿por qué hemos llegado a esto? Absolutamente, porque hemos llegado al yo, al individualismo, cuando hace más o menos 10 años hablábamos del nosotros, ¿no? Con aquel movimiento que surgió. O sea, como en 10 años se ha cambiado del nosotros, no nos representa, etcétera, etcétera, el nosotros, Podemos, el Podemos, Obama, etcétera, y en un tiempo muy limitado absolutamente hemos llegado a esto. Es decir, Chomsky decía que las ideologías iban a morir con el consumismo. Es decir, iba a ser el consumismo feroz el que iba a terminar con la ideología, el individualismo. Yo añadiría también las redes sociales, es decir, que han surgido y que no estaban en ese ímpetu hace 10 años. Es decir, lo que está causando y el daño en lo que nos estamos metiendo ahora, sobre todo en la juventud, a través de las redes sociales. Entonces, es la sorpresa absolutamente lo que tú has dicho de los hijos, etcétera, etcétera. Es decir, esa brecha generacional de los hijos con los padres, es decir, pero crear el qué, ¿qué pretenden crear ellos en ese aspecto? Nosotros, yo me siento muy privilegiado absolutamente de mi juventud haber tenido unos ideales que no renuncio a ellos en absoluto, y son los que me sirven, es decir, los que habéis hablado, es decir, lo que nos preceden, lo que tú has dicho con respecto a los poetas, a Lorca, etcétera, etcétera. Es decir, lo que fueron nuestros principios, que no se pueden olvidar. Y da la sensación que muchos jóvenes huyen de esos principios de sus padres, o sea, de lo que fueron sus padres. Es decir, yo nunca renunciaré a lo que fui, y lo tengo muy claro de dónde vengo. Es decir, de dónde se viene, para mí es importantísimo en ese aspecto. Entonces yo lo achaco, bueno, que en estos 10 años, en la Puerta del Sol, todo, yo lo viví porque me interesan los temas sociales y tal, y vamos, era una esperanza aquello, y de repente ha sucumbido. Sí. Bueno, ahora les paso la palabra. Yo no tengo la edad del protagonista, pero cuando leo el libro no digo lo que se ha perdido en estos 10 años, porque yo me voy al año 74 cuando llegó Fede a Granada. Son muchos años de sueño, y hay que ver lo que ha salido bien y lo que ha salido mal, no en estos últimos años, sino en una lucha muy anterior, ¿no? Y en ese sentido, pues es verdad que las redes sociales lo han acentuado mucho, y hay algún momento del libro donde en un momento determinado el protagonista, con sus 80 y muchos años, no puede resolver asuntos que sin embargo alguien le puede ayudar a resolver tecnológicamente con el nuevo mundo en el que vive, ¿no? Sí, efectivamente, el libro de alguna manera presenta un mundo, o es la vuelta a un mundo, el del protagonista, en una semana. Podría haber tenido también ese título, ¿no? La vuelta al mundo en una semana, efectivamente. Porque y en este sentido él está absolutamente huérfano en un tipo de habilidades, de posibilidades, pero es plenamente capaz en otras. Entonces, de esa defensa, de esa lucha, de esa tensión en la que está viviendo, sigue sobreviviendo, sabe sobrevivir en condiciones. El libro, yo voy a contarlo porque se me hace un poco... El libro tiene efectivamente siete relatos. Puede ser leído como una novela corta porque los relatos están muy interconectados, o como puede ser leído como un libro de relatos porque puedes leer autónomamente, independientemente cada uno, y encontrarle un sentido. Y hay un tema
transversal que planea en todo el libro, que es el tema de la edad, que es lo que, bueno, ahora se le llama en estos últimos años edadismo, ¿no? El tema del edadismo, efectivamente, con todas sus bases o sus fundamentos, un fundamento, pues la infantilización de la gente mayor, la despersonalización, todos los ancianos son iguales, todos los viejos son iguales, ¿no? La deshumanización, ya no es capaz de hacer esto, ¿no? Ya no tiene capacidades para esto, y la sustitución. El edadismo es un tema que planea o que atraviesa todo el libro, y luego y en ese vivir de ese hombre de cierta edad, pues se va encontrando, la verdad es que es muy corto para la pretenciosidad de hablar de que se tratan temas como la amistad, la memoria, la muerte o los hijos. Quiero decir, se tratan de una manera punteada, se dan 2 punteicas a cada cosa, como no puede ser, porque el libro tiene una longitud determinada para ser puesto en circulación, y se dan, pero bueno, y luego se trata una serie de temas, de problemas del mundo real en el que estamos viviendo. Esto se escribió en 2020, y los problemas siguen estando de la misma manera igual de presentes. La violencia de género, la inmigración, los problemas relativos a la conciencia no democrática sobre el poder político, que es el que se refleja en uno de los apartados también. En este muestrario de temas era muy útil encontrar el apoyo de alguien que lo ha escrito casi todo, que era Shakespeare. O sea, Shakespeare aparece en el libro como una inspiración en cada uno de estos apartados, y por eso cada uno está referido a una cita, con lo cual de lo que estamos hablando, cuando hablamos incluso de temas como la inmigración, que está ese apartado, el de la humanidad, ocurre sobre la base de un hecho real. En 2020 arde una nave industrial en Badalona, y Xavier García Albiol, el alcalde en aquellos momentos, mueren 4 inmigrantes, y bueno, eso ocurre en la Navidad de 2020. Y ahí termina justamente con la muerte de esos inmigrantes. Yo quería reflejar precisamente ese muestrario de temas y de problemas que están presentes ahí, y creo que tocan. Y fíjate, pero esta cita de Shakespeare, sí, es totalmente... Tal es el caso de los extranjeros y tal es vuestra monstruosa inhumanidad. O sea que las reflexiones vienen de lejos. Vienen de lejos. Y ahí hay una experiencia humana que es importante, y a veces las cosas en 10 años fracasan precisamente por el edadismo, porque hay mucho joven que se cree que va a solucionar el mundo en 5 minutos, y lo que hace es joder la marrana. Hay una pregunta aquí, por aquí. Sí. Hola, ¿qué tal? Hola a todos. A ver, más que una pregunta, es que yo me he leído el libro, me lo he leído 3 veces, y quería resaltar de este libro que la primera vez me lo leí porque me lo leí de un tirón, no podía parar, y me pareció un libro muy entretenido, me lo pasé pipa, también por la anécdota que os he contado alguna vez de que tengo una vecina que parecía que el personaje del libro se había reencarnado en ella, porque me propuso una locura, y me pareció, bueno, relacionar esta historia de mi vecina con el libro me pareció, fue muy divertido. Pero esa fue la primera vez, y luego, como lo teníamos que comentar un mes después, me lo tuve que volver a leer la segunda vez, porque bueno, para ya concretar en la memoria, acordarme de los detalles, y me pareció, ya es cuando ya presté más atención a todos los problemas sociales que habéis comentado, y lo viví el libro con una segunda realidad totalmente diferente a la primera. Me encogió el corazón más, y claro. Y luego la tercera vez que me lo leí, es increíble porque lo sentí tan personal a mí y a mi realidad, con la situación que tengo con mi madre, que tiene 93 años, y cómo los hermanos nos estamos comportando con respecto a sus decisiones de vida. Entonces, esas 3 capas de realidad me han parecido increíbles. Además,
una tras otra me han ayudado muchísimo. Y quería darte las gracias, Fede, por haberlo escrito. Y también una Leerlo cosa... tantas veces. ¿Eh? Gracias por leerlo tantas No, veces. además es que es el único libro que me... Pero antes es que habéis comentado algo que quería... El tema de... No sé si habéis visto una película que se llama Bernie, que es una persona que hace... Es una persona extraordinaria y hace toda su vida, tiene un recorrido de bondad y comete un error muy grande, comete uno solo, muy grave, y va a la cárcel por ello. Entonces, claro, en este libro también se podría, ¿qué consecuencias va a tener una persona así, no? Debería tener las mismas consecuencias que una persona que es mala y hace muchas cosas malas. En fin. Eso es todo. Ya no tiene ni edad para ir a la cárcel. Yo creo que está fuera de la edad legal para que te metan en la es cárcel. uno de los motivos probablemente por los que... Lo que yo sí quiero darle la razón es que el libro atrapa, o sea que tiene una lectura muy fácil. Y como tenemos que acabar, yo a lo que os invito a que compráis el libro. Yo creo que Federico lo firma, y si vais a leerlo 3 veces, pues leerlo en 3 ediciones distintas con 3 ediciones del Hay que libro, comprarlo que tres lo veces. firma para las 3 lecturas. Hay que comprarlo 3 veces. Muchísimas gracias, Lola. Muchas Enhorabuena. gracias. Y Muchísimas gracias. Puedes firmar ejemplares, ¿verdad? Muchísimas gracias a todos.